Me llamo Virginia Cruz y tengo 31 años. Todavía recuerdo el sonido exacto de la risa de mis padres. No era una risa cálida, de esas que llenan una habitación de seguridad, sino una risa aguda y cruel que te atraviesa y deja una marca que nadie más puede ver. Ocurrió en el picnic familiar un domingo por la tarde a finales de julio, con platos de papel, ensalada de patatas y esas sonrisas falsas que mi familia siempre ha sabido fingir. Mi hermana, Clarisa, levantó su copa, con ese pequeño gesto dramático que tiene, como si actuara para un público, dijo, lo suficientemente alto como para que todos en la mesa la oyeran, por la que siempre aparece sin un duro, necesitada, y aún con la esperanza de importar. Y mis padres se rieron. El hombro de mi padre se sacudió. Mi madre se tapó la boca como si intentara ocultarlo, pero no se esforzaba mucho. Los primos se quedaron callados. Mi tía bajó la mirada a su plato, y yo me quedé sentada con mi vaso de té helado en la mano, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Lo que nadie en esa mesa sabía, lo que Clarisa aparentemente había olvidado o elegido olvidar, era que sentada frente a ella, la mujer a la que acababa de humillar públicamente, era la misma mujer que en silencio, durante 4 años, le había prestado $127.0, ni un solo centavo, ni un solo mensaje de agradecimiento, ni siquiera un reconocimiento de que el dinero existía. Permítanme llevarlos de vuelta a donde realmente comenzó esto, porque esta historia no comienza en un picnic, comienza hace 6 años, cuando yo tenía 25 años y acababa de conseguir un trabajo decentemente pagado en consultoría financiera, después de superar 2 años de prácticas no remuneradas y una montaña de deuda estudiantil. No era rico, ni siquiera vivía cómodamente, pero era disciplinado y llevaba un presupuesto como la mayoría de la gente guarda secretos, con mucho cuidado y ansiedad. Clarisa, que es 3 años mayor que yo, estaba pasando por lo que mi madre llamaba su etapa difícil. En realidad, se trataba de un negocio fallido, un divorcio, una situación de custodia que requería honorarios de abogados y un estilo de vida que Clarisa se negaba a reducir por muy mal que se pusieran las cosas. Una noche me llamó llorando, con ese llanto que traspasa el teléfono y te oprime el pecho. Dijo que iba a perder su apartamento. Dijo que su hija, mi sobrina Rosalie, no iba a tener dónde dormir. Le transferí $8,000 a la mañana siguiente. No le pedí papeleo. No fijé una fecha de devolución. Yo era su hermana. Eso es lo que se hace. Excepto que no es lo que se hace. Eso fue lo que hice una vez, y luego otra vez, y otra vez, y luego se convirtió en un patrón tan normalizado que Clarisa dejó incluso de fingir que era temporal. Las llamadas evolucionaron. Primero eran emergencias, luego eran oportunidades, una nueva idea de negocio, un coche que necesitaba para trabajar, una entrada para un apartamento mejor, en un mejor distrito escolar para Rosalie. Dije que sí más veces de las que debería, porque cada vez que dudaba, sacaba a relucir a Rosalie. Ella sabía exactamente qué palanca accionar. Mi sobrina era inocente en todo esto, yo la amaba. Y Clarisa usó ese amor como una tarjeta de crédito sin límite. Esa parte importa. Guardé cada recibo de transferencia bancaria, cada captura de pantalla de Venmo, cada mensaje de texto donde ella confirmaba que había recibido el dinero. Tengo una carpeta en mi computadora portátil. La llamé familia con un pequeño emoji de candado, lo cual en retrospectiva se siente a la vez triste y apropiado. Y en esa carpeta hay una hoja de cálculo en constante actualización. Fechas, cantidades, propósitos declarados, confirmaciones de Clarisa. $127,420. Los $420 fueron de un martes cualquiera, cuando dijo que necesitaba víveres y no hice pregunta. Volviendo al picnic, después de que mis padres se rieron del brindis de Clarisa, después de que la mesa volvió a su incómodo silencio, levanté mi copa. Mi mano estaba firme, lo que me sorprendió porque mi corazón latía violentamente en mi pecho. Miré directamente a Clarisa. No a mis padres ni a mis primos, solo a ella, y dije a Nala desesperada que... Y entonces me detuve. Tomé mi teléfono en su lugar. Abrí la carpeta, abrí la hoja de cálculo, y deslicé mi teléfono por la mesa hacia mi madre.
que estaba sentada más cerca de mí. Y dije, muy bajito, creo que deberías mirar esto antes de seguir riéndote. Mi madre tomó el teléfono como se toma algo de lo que no se está seguro de que sea seguro. Miró la pantalla. Su expresión no cambió de inmediato. Tardó unos 4 segundos. El tiempo que tarda el cerebro en procesar algo que realmente no esperaba. Y entonces el color desapareció de su rostro de una manera que nunca antes había visto. Le pasó el teléfono a mi padre, sin decir una palabra. Clarisa, al otro lado de la mesa, se había quedado muy quieta. Sabía lo que había en ese teléfono. Siempre lo había sabido. Mi padre miró la pantalla durante un largo rato. Entonces me miró. Luego miró a Clarisa. El patio trasero se había quedado tan silencioso que podía oír las campanillas de viento del vecino, 2 casas más abajo. Rosalie, que tenía 7 años y estaba sentada en la mesa de los niños cerca, preguntó si alguien quería jugar, pero nadie le respondió. Y volvió a su libro para colorear sin inmutarse y sin darse cuenta de que la mesa de los adultos se había convertido en la escena de un crimen. Clarisa abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Lo que salió fue, eso no eran préstamos. Eso sí eran, lee los mensajes, dije, los llamaste préstamos todas las veces. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio más largo que jamás haya experimentado. La boca de Clarisa seguía ligeramente abierta, como si tuviera más que decir, pero su cerebro había cortado la conexión entre el pensamiento y el habla. Mi padre dejó mi teléfono sobre la mesa con ese movimiento cuidadoso y deliberado que la gente usa para ganar tiempo. Mi madre se presionó los dedos contra los labios, y pude ver cómo sus ojos se movían como cuando alguien hace cálculos rápidos e incómodos, porque los cálculos estaban ahí mismo en la pantalla. Fecha por fecha. Transferencia por transferencia, $127.42, documentados con la precisión que solo alguien que siempre supo que este momento llegaría tarde o temprano podría lograr. Mi tía, que había estado rellenando su vaso en silencio cerca de la nevera portátil, volvió a taparlo sin verter nada y entró en la casa. Los primos encontraron excusas para revisar sus teléfonos. El picnic, que había sido tan cuidadosamente organizado, el mantel a cuadros de mi madre, el centro de mesa con la banderita estadounidense, el pastel comprado en la tienda que siempre fingía haber horneado, se estaba desmoronando en tiempo real, no por nada dramático, sino por el peso específico y asfixiante de una verdad que había estado latente durante años y que finalmente había salido a la luz. Clarisa se recuperó primero, como siempre lo hace, pasando a la ofensiva. Miró a mis padres, no a mí, y dijo, llevaba registros sobre su propia hermana. ¿Qué clase de persona hace eso? Fue una astuta maniobra de distracción. Intentaba centrar la historia en mi persona en lugar de en su deuda. Ya la había visto hacerlo antes, en su divorcio. En discusiones con los vecinos, aquella vez que un casero intentó quedarse con su fianza. Clarisa tiene un talento innato para cambiar el enfoque. En otras circunstancias, podría haber sido abogada, pero esta vez mi madre no cayó en la trampa. Cogió mi teléfono de nuevo y revisó lentamente la hoja de cálculo, y entonces hizo algo que no me esperaba. Fue al chat que yo había capturado y guardado en la misma carpeta, aquel en el que Clarisa, con sus propias palabras, en varias ocasiones, había escrito cosas como, te lo pagaré en cuanto el negocio se estabilice, y esta es la última vez, lo prometo. Virginia, me vengaré de todo, y, lo más condenatorio de todo, un mensaje de hace 3 años que decía, sé que te debo mucho. Tengo un número en la cabeza y me asusta. Mi madre lo leyó 2 veces. La vi leerlo 2 veces. Luego dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y miró a Clarisa con una expresión que nunca antes le había visto. No era ira, exactamente. Algo más profundo que la ira. Algo más cercano al dolor. Clarissa, dijo mi madre. Y eso fue todo lo que dijo. Solo su nombre, pero la forma en que lo dijo, lo decía todo. Mi padre, para su crédito, no intentó restarle importancia. Es un hombre que siempre ha preferido evitar los conflictos, que ha pasado la mayor parte de su vida buscando la forma más fácil de salir de situaciones difíciles.
Y yo había pasado años resentida por esa cualidad suya, porque generalmente significaba que el comportamiento de Clarissa quedaba impune. Pero sentada en esa mesa de picnic con mi teléfono frente a él, me miró con algo en los ojos que solo puedo describir como reconocimiento. Como si viera algo que había preferido ignorar durante mucho tiempo y ahora, por fin, lo mirara directamente. Preguntó, ¿cuánto tiempo llevas cargando con esto? Y yo respondí, años. Asintió lentamente. No se disculpó en ese momento. Lo haría más tarde, en privado. Cuando me llamó el martes siguiente por la noche y hablamos durante 40 minutos como nunca antes, Perot en la mesa simplemente asintió, y ese gesto significó más para mí que 100 disculpas en ese instante, porque fue sincero, silencioso y real. Clarissa se marchó del picnic temprano. Recogió su bolso, llamó a Rosalie desde la mesa de los niños y caminó hacia su coche sin despedirse de nadie con un abrazo. En el último momento, se giró y me miró al otro lado del jardín. Y quiero ser precisa sobre lo que vi en su rostro, porque lo he pensado muchas veces desde entonces. No era remordimiento, no exactamente. Era algo más complejo. Era el rostro de una persona que ha sido descubierta, sí, pero que también, en algún lugar, debajo de la actitud defensiva y la ira, es consciente de que ha hecho algo que no puede deshacer ni justificar. Si esa conciencia se convierte alguna vez en responsabilidad, esa es otra historia, una que aún se está escribiendo. Lo que quiero que entiendas es que no me fui de ese picnic sintiéndome victoriosa. Quiero ser honesta al respecto porque creo que la gente espera que estos momentos se sientan como un triunfo, y no es así. Se sienten como una pérdida. Perdí la cómoda mentira de que mi familia funcionaba. Perdí la versión de mi hermana a la que me aferraba, la que luchaba, sí, pero que finalmente saldría adelante, la que finalmente sería quien yo necesitaba que fuera. Perdí la silenciosa esperanza de que mis padres siempre me hubieran visto con claridad, incluso cuando no lo demostraban. Lo que gané fue algo más difícil de definir, pero más duradero. Dejé de esperar a importarle a personas que me habían demostrado, repetidamente, que se sentían cómodas con que yo no les importara. Comencé, poco a poco, a construir una vida que realmente era mía. Recuperé mis ahorros, dejé mis límites intactos, y mi autoestima ya no dependía de la aprobación de quienes se reían de mí en los picnics. Virginia Cruz sigue teniendo 31 años. Sigue amando a su sobrina Rosalie incondicionalmente. Sigue presente, pero ahora decide dónde, para quién y en qué condiciones. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir comprendida o menos sola, suscríbete a este canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Nuevas historias cada semana, porque todos merecen que se les recuerde que su valía nunca ha estado en discusión.